Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de economía, finanzas y alabanzas. Hoy vamos a platicar de un tema que quizá pueda sonar un poco complicado o quizá confuso, al menos de primeras, pero no lo es. Ha sido clave eh, en la historia económica de varios países además. Y este tema lleva por nombre la reestructuración de la deuda. Y para no quedarnos solo en la teoría, en esta ocasión vamos a revisar un caso muy famoso, sobre todo porque es un caso que atañe a uno de los países más relevantes de América y pues digamos que incluso podríamos decir que es un país hermano, como lo es Argentina. Primero, habría que definir qué es este tema de reestructurar deuda, ¿no? Este concepto. Y pues, en palabras sencillas, es cuando un país reconoce que ya no puede pagar lo que debe bajo las condiciones originales. Pero en lugar de decir, no pago nada, lo que hace es renegociar con sus acreedores y pedir más tiempo, ya sea igual tasas de interés más baja o incluso descuentos sobre el monto total. En el caso argentino es interesante porque no fue una sola vez, sino varias. La más recordada ocurrió en el año 2001, cuando la economía entró en una crisis total. Hubo desempleo muy alto, problemas en los bancos, protestas sociales y una enorme inestabilidad política. En ese contexto, Argentina declaró el default más grande de la historia en ese momento, por más de 100 mil millones de dólares. Pero, ¿qué pasó después? En este caso el gobierno buscó renegociar. Les dijo a los acreedores, miren, no les puedo pagar todo, pero les ofrezco nuevas condiciones. Eso significaba aceptar menos dinero del que se les debía, pero al menos aseguraban recuperar algo. Muchos aceptaron, pero evidentemente otros no. Ahí entran los famosos fondos buitre, que es otro concepto igual que se mezcla con este concepto, ¿no? Inicial. Que son inversionistas que compran deuda en crisis muy barata y luego exigen cobrarla completa en tribunales. Es decir, hicieron del conflicto un proceso largo que se extendió por más de una década y se convirtió en símbolo de la tensión entre un país que buscaba proteger su economía y un sistema financiero internacional que exige el cumplimiento estricto de sus deudas. Después, en el año 2020, Argentina volvió a enfrentar un escenario complicado. Esta vez en el escenario, además, digamos, una eh, infusión con la pandemia y reestructuró alrededor de 65 mil millones de dólares. Fue un intento de ganar tiempo y espacio para que la economía pudiera recuperarse. Ahora bien, ¿qué nos deja todo esto? Primero, que la reestructuración de deuda puede darle un aire al país que está ahogado financieramente, pero también muestra que no es una solución mágica. O sea, es decir, hay cambios profundos en la economía, eh, pues el problema puede repetirse. Eh, eh, ok, en segundo plano o en segundo lugar, no solo se trata de finanzas y contratos, realmente lo que está en juego es una estabilidad social, una estabilidad política y sobre todo la vida cotidiana de millones de personas. O sea, estás jugando con un país tal cual, o sea, no es como un ajedrez en el que hay peones y diversas fichas, o sea, todo está involucrado como tal. Eh, Además, eh, para darle un cierre eh, a este capítulo que no pretendía que fuese tan largo, y creo que estoy cumpliendo con los estatutos, pero bueno.
En este caso, cuando vuelvan o lleguen a escuchar la palabra reestructuración de deuda, no piensen solo en un concepto técnico, véanlo con interés, entiendan, ¿no? Sean gustosos de la economía, porque no es algo complicado, no es algo que sea imposible, o sea, no es física, ¿saben? Es algo muy sencillo. Y muchas veces solo es un concepto básico con un nombre complicado. Bueno, y como mencionaba, es en realidad una especie de... En esta ocasión queremos dar una especie de drama, un capítulo de drama económico, donde se mencionasen las negociaciones que en aquel momento sufrió Argentina y que aún en este momento, en el pleno año 2025, siguen causando estragos. Eh, Actores internacionales que estuvieron involucrados en aquel momento y las consecuencias reales para mucha gente. Que mucha gente literalmente en estos escenarios pierde todo. O sea, no es un caso de, ya se arregló todo, ¿no? Ya el FMI va a donarnos, ¿no? Bueno, no donarnos, pero se entiende, ¿no? Va a prestarnos dinero. Ya estamos bien, ¿no? O sea, es algo que va más allá y es un tema que dura incluso para toda la vida o deja condenado a un país completo y a sus recursos y a su territorio y a todo lo importante y lo que tiene valor. Y pues esto fue todo por hoy. Eh, Les doy muchas gracias por haber escuchado este capítulo y ansioso por volvernos a escuchar en algún otro momento. Muchas gracias.